Y seguimos con más día a día en la pantalla de BTV. En las últimas horas, el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer finalmente los datos del censo que se realizó el año pasado en nuestro país. En este tema estuvo trabajando Valeria Milman, compañera, mi jefa en todo caso. Vale, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo andás, Emi? Muchas gracias por recibirme acá en este cómo, si yo no sé que a vos no te gusta, pero bueno. No me convence mucho, pero no me queda otra. Antes de empezar con el informe, quiero mandarles un beso a nuestros compañeros de BTV Noticias, que por supuesto están mirando día a día, a Martín Ribeiro, a Delio Nelvera, a Steffi Lain, a Nacho Mastandrea. Bueno, hay varios por ahí, no quiero nombrar a todos. Están con toda la organización de El Amigo Invisible, Careta Invisible, que hemos organizado en todo el departamento de prensa, así que están con toda esa organización. Por supuesto, trabajando también intensamente para el informativo central, que comienza a 18:35 con Nico y Steffi. Así que besitos para ustedes que están ahí mirándonos. Bueno, vamos a hablar de lo que importa. Después de poco más de un año, ¿se acuerdan de realizado este censo? En 2023 se dieron a conocer estos resultados. Somos, atención, Lore, atenta, primera infografía, 3.499.451 uruguayos habitantes en nuestro país. Entre 2011, que se hizo el último censo anterior a 2023, crecimos nada más que 0,2%. Muy poco. Muy poquito. Y los inmigrantes, la población nacida en el exterior, aumentó, sí, de 2011, que era 2%, a 2023 un 4%. Bien. Si queremos conocer, la población, cómo está integrada, cómo se distribuye, en realidad, en lo que tiene que ver con identidad de género, somos más mujeres, un 52,8%, en los hombres 46,5%, 0,5%, se identificaron o declararon una identidad diferente del sexo asignado al nacer, y un 0,2% optó por no responder o señaló no saber. Bien. Después, lo que tiene que ver con la ascendencia étnico-racial, el 88% declaró ser o se identifica como blanco, un 10,6% como afrodescendiente, un 6,4% declararon que descienden de indígenas, entre otras categorías. Perfecto. Pero me parece importante compartir contigo y con ustedes las palabras del director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, que explica algunas de las características de estos resultados que se obtuvieron. Vamos a escucharlo. Es un censo que muestra un estancamiento poblacional, ¿sí? Con los últimos 3 años donde las defunciones han estado por encima de los nacimientos, a partir de registros administrativos, es lo que está mostrando. O sea que es el comienzo de un proceso incipiente todavía de declive, pero digamos estamos en una fase muy avanzada de la transición demográfica en Uruguay. Por tanto, esto requiere discusiones profundas de política y ya, porque esto, por supuesto, va a impactar en lo que tiene que ver con la seguridad social, con el sistema educativo. Vamos a tener 120.000 niños menos en la escuela. Va a haber escuelas que van a cerrar o tal vez podemos hacer escuelas de doble turno, porque ahora vamos a tener una mayor disponibilidad de infraestructura pronta. Pero esto requiere un debate profundo. La segunda conclusión era que, digamos, las condiciones de vida del Uruguay han mejorado de forma dramática también en los últimos 40 años. Por tanto, ese es un dato positivo que arroja el censo, una visión optimista si se quiere. Y esto es el comienzo de muchos análisis que seguramente se van a poder hacer con los datos del censo. Bueno, obviamente, Vale, un tema que preocupa, y ya lo decía el propio Aboal, es la baja natalidad. Así es. Hace décadas que todos los demógrafos y sociólogos vienen advirtiendo de esta situación, de esta baja tasa de natalidad, y esta placa que vamos a ver a continuación es bien gráfica, ahí lo vemos en mi mirá. En 1908, cuando se hizo el primer censo, siglo XX, de principios, 6 hijos por mujer. Y en 2023, este último censo es 1,7, o sea, no llegamos ni a 2 hijos por mujer. Increíble. Esto es lo que les preocupa a las autoridades y bueno, es lo que justamente tienen que seguir trabajando. Vamos a compartir la siguiente infografía que tiene que ver con esto que decimos, esta población envejecida. Mirá, ahí también se ve bien clarito. En 1908 eran 16 niños por adulto mayor de 65 años. En este último censo, un niño por adulto mayor de 65 años. En la siguiente infografía también vamos a ver esto que decía también ahora, la preocupación de la tasa de reemplazo. ¿Qué pasa? Hay menos nacimientos que muertes. Hay menos bebés que nacen y más personas que mueren. Esto le da un saldo negativo al crecimiento natural. Pero vamos a escuchar también, si te parece, a Aboal, que explica esto.
En 1908, hace 100 años atrás, un poquito más de 100 años atrás, 6 hijos por mujer, y este censo arrojó 1,7. Por tanto, el Uruguay, digamos, la tasa de reemplazo, o sea, no alcanzamos a la tasa de reemplazo, que es de 2,1%. Y esto refleja lo que acabábamos de decir, es decir, no tenemos suficientes nacimientos como para compensar las defunciones que están ocurriendo en Uruguay. Esto es un panorama muy distinto al que vivimos en décadas pasadas y requiere, bueno, mucha discusión de los analistas, de los investigadores y de los hacedores de política, que van a tener que tomar decisiones, porque además las decisiones que se tomen en estas materias, usualmente los impactos son de largo plazo y lo que está ocurriendo es hoy, ¿no? Y en eso que dice allí Aboal, obviamente está el tema, por ejemplo, de, ya vamos a contar con el informe, pero me quedé pensando, tanto que hablamos de la reforma de la seguridad social, el Banco de Previsión Social va a seguir dando pérdida porque cada vez son menos los que aportan. Exactamente, ese es uno de los problemas, bueno, lo que él decía, estos insumos, estos resultados son bien importantes para aquellos que son hacedores de políticas públicas, ¿no? O sea, los políticos justamente que están gobernando y también, o sea, ya sea los del oficialismo o de la oposición, se junten y piensen políticas públicas a largo plazo. Y Vale, y en los datos de este censo, ¿qué pasó con la distribución de la población? ¿Dónde está más concentrada? Bien, como siempre se sabe y se supo, sí, en Montevideo, que es la capital de Uruguay, hay 2.954 personas. Está seguido por Canelones, que ha crecido también mucho en los últimos años, 609.956, y Maldonado con 212.951 personas. Y Flores aparece allí, dice destacarlo porque es el que tiene menos población, son 26.271 personas. Y ahora vos mencionabas obviamente los departamentos donde reside la población. ¿Qué datos surgen respecto a la integración familiar en esos departamentos? Bueno, eso también lo destacaba Oval en la presentación, eso ha cambiado, también vemos en la siguiente infografía, que reveló que el censo, que hay 1.659.048 viviendas en todo el país, que la mayoría de los hogares, y hay un incremento en este caso de hogares unipersonales, de una persona sola, es un 29% del total, y que en cada vivienda residen en promedio 2,5 personas. ¿Y si hablamos de educación? Bueno, si hablamos de educación, vamos a escuchar que es bastante más auspicioso de lo que nos parece, vamos a escuchar lo que dice Agual. Bien. Ese es un dato bien interesante porque, por supuesto, uno tiene, digamos, la imagen de los debates vinculados a la educación, pero si uno mira los últimos 4 censos, la cantidad de personas que tiene estudios universitarios ha pasado de 4% en 1985 a más de 12% en el censo 2023. Así que, digamos, el país ha transitado un camino de mayor educación. Lo mismo las personas bueno, que tienen ciclo básico completo, o sea, que tienen secundaria completa, también ha crecido en proporción a lo que era hace 40 años atrás. Así que también es una historia de progreso y de mejora. Bien, así que él decía, pasamos de 4% en 1985 ahora a un 12% de personas que tienen títulos universitarios. Claro. Eso es bastante auspicioso más allá de todo lo que se genere del debate, como él decía, de la educación. Respecto a las características de las personas en cuanto a si tienen capacidades diferentes o no, el 71% declaró, ahí vemos la infografía número 9, que no tiene ninguna discapacidad, el 23% al menos una leve, un 6% una moderada, 1% al menos una grave, y el diagnóstico de trastorno del espectro autista, que ahí bueno tenemos distintos tipos de patologías, un 0,7. Esto también es bien importante, justamente para esto que decimos de las políticas públicas, para ver a dónde se tienen que enfocar y dirigirlas a quienes realmente las necesitan. Ahora, Vale, quienes fuimos censados, obviamente todo el país, te preguntaban, bueno, uno tiene aire acondicionado, tiene vehículo, ahí habla un poco sobre la calidad de vida de las personas. ¿Qué datos arrojó eso? Así es, exactamente. Ahí les muestro también la última infografía. La disponibilidad, por ejemplo, de un calefón, un termofón o algo similar, la mayoría, un 93,4%. En cuanto a un automóvil, una camioneta, un 50,1%. Equipo de aire acondicionado, un 49,4%. Respecto
respecto al acceso a Internet, de la población censal, el 77,9, o sea, casi el 78, tiene acceso a Internet. Y en esto que decíamos de los autos, solo un detallecito, del 2011, 34%, subimos a 50% en 2023. O sea, prácticamente hoy la mitad de la población uruguaya tiene un auto. Así es, al menos un auto. O sea, Y ha disminuido también otro dato que estuve mirando por ahí. Sí. Obviamente aumentó la cantidad de autos, pero disminuyó la cantidad de motos. ¿Sabías ¿No? eso? No, no sabía. Sí, lo estuve Interesante. leyendo, uno dentro de tantos datos interesantes. Bueno, disminuyó la cantidad de motos por persona, digamos, Claro. por familia. Muy bien, excelente. Bueno, vale, muy completo. Muchas Me encantó. gracias, muchas gracias. Bueno, ahí estaba Valeria Milman acercándonos todos los datos de lo que refiere a este censo 2023.